Bueno, presentamos al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con ustedes esta mañana, aquí en la entrevista de Hechos. Gracias, ministro, por acompañarnos. Romeo, muchas Bienvenido. gracias y muy buen día. A ver, ministro, hay varios temas, pero vamos a comenzar hablando sobre la inauguración de la obra de Naciones Unidas, el redondel, o más bien el túnel de el redondel Naciones Unidas. Vamos a hablar también sobre cómo avanza lo que se está haciendo también el redondel Maferrer. Pero más que nada, todo esto es parte de la conectividad que está teniendo el país, ¿no? Porque hay obras a nivel de departamentos también que se han iniciado o que se van a iniciar en los próximos días, obras importantes. Vamos a hablar de eso. Más adelante también vamos a preguntarle al ministro cómo avanza y cuándo realmente comienza pues a operar la terminal del Citrams, que es otro tema importante en nuestro país. Mucha gente está pendiente de eso. Algunas personas me preguntaban también a través de las redes sociales antes de iniciar la entrevista, cuando se dieron cuenta que esta mañana iba a estar el ministro, bueno, ¿cómo se va a solventar también el problema del Boulevard del Ejército en Soyapango, esa situación que siempre se da? Pero antes, ministro, pues hay que decir que Gerson Martínez es de los ministros que han salido mejor evaluados en las últimas encuestas. Supongo yo que producto de este trabajo, ministro, vio la encuesta de la prensa gráfica que salió ayer, ¿no?, donde le coloca como uno de los funcionarios mejor evaluados. ¿Cuál es su reacción? Aunque hay puntos negativos, digo, en otras carteras de Estado, pero obras públicas entiendo que sale bien evaluado, ¿no? Bueno, en relación a la evaluación del ministro de Obras Públicas, bueno, un agradecimiento a la generosidad de la ciudadanía, en primer lugar. En segundo lugar, yo siempre he pensado que la autocomplacencia de los servidores públicos, de los políticos, es uno de los males de este tiempo. Siempre por las mañanas le pido al Señor, y después que vi eso, líbrame de la autosuficiencia del burro, es decir, ¿cuál es la autosuficiencia es una del burro? expresión, es decir, de no envanecerse, de no... somos servidores públicos, lo que cumplimos es una tarea. Lo mínimo que podemos hacer para cumplirle a una ciudadanía como la salvadoreña es hacer bien las cosas. Así que básicamente eso, esto nos compromete mucho más a tratar de ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que ahora. Un compromiso frente a la ciudadanía. Eso es la política, en el buen sentido. El servicio, sobre todo. Servicio, compromiso y lucha por los intereses de la ciudadanía. Lealtad a la fe pública hasta las últimas consecuencias. Eso es la política en una genuina democracia, ¿verdad? Donde se honre la soberanía de los ciudadanos, la soberanía popular. Y eso es democracia. Donde la primera institución de la democracia es la ciudadanía, los derechos de la gente. ¿Ese es el enfoque del trabajo desde el Ministerio de Obras Públicas? Definitivamente, ese debe ser el enfoque del servicio, un servicio público centrado en la gente, un servicio público centrado en la ciudadanía. Y tenemos que servir bien, elevar la calidad de los procesos, elevar la calidad de la obra pública, el estándar de calidad, y rendir cuentas, brindar la información a los ciudadanos, porque ya lo he dicho, el Ministerio de Obras Públicas es probablemente la canasta más multimillonaria de contratos. Sí. Pero esos dineros que uno administra no son dineros personales de uno, ¿verdad? Que no los tengo ni los pretendo. No, son los dineros de ustedes, son los dineros de la gente, del ciudadano de a pie que paga sus impuestos, del empleado o desempleado que paga sus impuestos, del empresario honrado que también paga sus impuestos. Por consiguiente, tengo que rendir cuentas, ¿verdad? Y no hay derecho que, como en el pasado, a ocultar esa información de cómo se administran esos recursos y bienes públicos. Ministro, ¿cómo ha sido? Este es un tema importante, la relación, porque siempre se ha hablado de eso, ¿no?, de la relación de este gobierno con la empresa privada, más allá de algunos dime que te diretes con algunos funcionarios, digo, particulares, pero ¿cómo ha sido la relación del ministerio con, ya que usted dice, mire, esta es la canasta del gobierno, ¿no?, que probablemente tenga más fondos y que tenga una relación más rápida o más constante con la empresa privada? ¿Cuál ha sido la dinámica para adjudicar estos proyectos que son importantes? Bueno, ese es un tema crucial para el futuro del país, para el presente y el futuro del país. Es la relación
del servicio público con la ciudadanía en primer lugar y la relación del servicio público con el sector privado. La relación con los ciudadanos y los trabajadores y la relación con el sector privado. Nosotros partimos de que un proyecto de desarrollo de país para encontrar las grandes soluciones y avanzar hacia la prosperidad será siempre un proyecto público, privado y ciudadano. Público, privado y comunitario, donde partimos de que esta es la casa común, que aquí cabemos todos, que aquí tenemos futuro todos, pero tenemos que cumplir cada uno nuestras responsabilidades. El día de ayer justamente estábamos en la inauguración de la Construexpo, invitados por la Cámara Salvadoreña de la Construcción, y bueno, usted puede escuchar los discursos del sector privado. Lo que sucede, a decir verdad, que aquí hay como climas y microclimas. Ejemplo, mientras a veces existen vocerías que crispan todos los días al país, crispan con un discurso violento, virulento, sobreideologizado, sobrepolitizado, como el de la época de la Guerra Fría, pero ese es un microclima. Allá en el Cucurucho, que todos los días tratan de sacar rédito político de eso y de que el gobierno salga mal y todo eso. Sin embargo, también hay que decir el clima completo. Por ejemplo, en obra pública, que usted me pregunta, yo tengo varias contrapartes privadas. Mi primera contraparte es la industria de la construcción, es decir, Casalco. Usted ha oído las expresiones y puede invitar a los titulares de la Junta Directiva de Casalco. Y nosotros lo que hemos hecho hemos hecho un nuevo rayado de la cancha, donde está claramente definido el rol del sector privado, pero también sin favoritismos ni nada en eso. Claramente definido el rol y la responsabilidad del sector público que defiende el interés público, pero también hemos comprendido que hay una región en común y que justamente, por ejemplo, en el ministerio, cuando nosotros contratamos a un contratista privado para que construya el paso multinivel, por ejemplo, ambos nos convertimos, lo digo a lo Frank Sinatra, a mi manera, ambos nos convertimos, el MOP y el contratista nos convertimos en servidores del ciudadano. Y tenemos que rendirles cuentas ambos. Y tenemos que ofrecerle un producto de calidad. Ese es el compromiso público y privado con el país, con la gente pobre, con el futuro de El Salvador, con la economía. Esas tienen que ser las nuevas reglas y es la única manera de construir soluciones. Oiga, ministro, ya que puso el ejemplo del clima y el microclima, ¿no? Porque muchas veces nos detenemos bastante en el debate del microclima y nos detenemos bastante o nos fijamos mucho en el microclima, pero no en el clima en términos generales. Como usted dice, por ejemplo, yo entiendo que hay una buena relación de este gobierno, digo, ¿no? Y de muchas carteras de Estado, porque muchas carteras de Estado hacen negocio, ¿no? Dentro del término normal, digo, hacen negocio con la empresa privada, con distintos sectores de la empresa privada. Pero el debate a veces se centra en el microclima, como usted lo dice. Pero le voy a dar una apreciación, de lo que yo observo, el actual gobierno es probablemente, si no el que más, uno de los gobiernos que más espacios públicos, privados, de administración, de consulta, de trabajo, espacios de trabajo públicos, privados tiene, a distinto nivel. Y en general, ahí se respira un clima distinto al que se percibe con ciertas vocerías. Y les sigo, por ejemplo, con obra pública, tengo otras contrapartes. La Asociación Cafetalera, la Asociación Azucarera, Camagro y Casalco, con todas esas contrapartes, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos la ruta cañera, trabajamos la ruta cafetera, la ruta cerealera, por consiguiente tenemos que tener una relación con los agricultores pequeños, grandes, con toda la población, así como con las comunidades muy pobres, que es nuestro principal compromiso, lo que nos define. Pero no obstante que nosotros tenemos una opción preferencial por los pobres, tenemos una visión incluyente de país. Esa es la magia, esa es la clave. Y esa relación con todas estas contrapartes privadas casi es a un nivel de excelencia. Casi, digo. No hemos tenido ningún altercado ni ningún negociado bajo la mesa. Es que de eso se trata. Vamos a ver, obras públicas, con mucho respeto.
Yo creo que desde Arizona hasta la Tierra del Fuego, este Ministerio de la Construcción es el único que lleva 7 años con 0 juicios entre el sector público y el sector privado. Y no se ha hecho en base a la connivencia espuria, en base al negociado que entrega los intereses de los ciudadanos. No, se ha hecho sobre nuevas reglas, combinando el principio de legalidad, competencia con transparencia y sobre todo buena fe. No traicionar a la fe pública, ser leal, tanto el contratista privado como el que lo ha contratado, que es la administración pública, lealtad a la fe pública, no traicionar a la fe pública. ¿Y qué significa no traicionar a la fe pública? No tener doble rostro, que tu palabra sí sea sí y que tu palabra no sea no. Vamos a ver, qué horrible sería que tú estés hablando aquí con Gerson Martínez y con la ciudadanía y que yo tenga un rostro ante la ciudadanía y que aparte en privado tenga otro rostro y en mi oficina que me venga a hablar de transparencia acá y de repente resulta que no aplica la transparencia, ¿no? Mira, mi trabajo seguramente está erizado de muchas insuficiencias, seguramente, siempre lo he dicho, siempre. Seguramente está plagado de muchas insuficiencias, pero te quiero decir algo. No hay 2 Gerson Martínez, uno que te va a decir una cosa hoy y otra mañana, porque justamente lo que ha desprestigiado la política en el mundo, lo que ha desprestigiado es ese doble estándar. Sí, o la doble moral, como le llama. De políticos que cuando están en la oposición, ¿verdad?, vociferan contra la corrupción, pero cuando llegan donde hay, entonces se vuelven opacos y se hacen la gata brava, ¿verdad?, con los dineros públicos. Ese doble estándar. O partidos que cuando están en campaña ofertan un programa, pero después hacen otro, como pasaba antes aquí, ofertaban una cosa y hacían otra. Hicieron cosas que no lo informaron a la ciudadanía. Ciertas privatizaciones opacas y bastante espurias, esas no se le anunciaron en campaña a la ciudadanía, fueron madrugonazos. Ministro, como usted lo dice, qué importante es tener esta relación, ¿no? Tener esta relación transparente con la empresa privada, con los distintos sectores, que lo que implica es precisamente desarrollar también obras transparentes y entregar también obras transparentes. Pero ya que usted mencionó una frase que es bien importante, que es una frase muy célebre de una figura muy respetada aquí en nuestro país, como es la opción preferencial por los pobres, yo le pregunto a usted y tengo que preguntarle cómo aplica usted, cómo hace realidad usted desde el ministerio, si es que la hace, desde el Ministerio de Obras Públicas, esa frase, la opción preferencial por los pobres, porque bueno, un solo dato. ¿Cómo llegan las obras del Ministerio de Obras Públicas hasta las comunidades pobres? Un solo dato, más conocido en el mundo que en El Salvador. Sí. Cuando nosotros llegamos, El Salvador estaba calificado por el Sistema de Naciones Unidas, la Agencia Especializada en Desastres y por otras entidades como como la Universidad de Naciones Unidas en Berlín, por ejemplo, calificado como el país más vulnerable del mundo. Eso era El Salvador, eso encontramos. El Salvador, gracias al trabajo que en conjunto hemos hecho, se ha movido 8 posiciones. Ahora ya no es el país más vulnerable del mundo. De las 972 cárcavas que encontramos, que era un secreto de Estado, 972 cárcavas que amenazaban vidas, viviendas, bienes de la población, incluso industrias como en la zona de San Bartolo y vidas de trabajadoras. De esas 972 cárcavas hemos eliminado 663 y junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Protección Civil hemos movido al país y junto con las comunidades 8 posiciones. ¿Y quiénes son los más vulnerables aquí? La gente que vive a la orilla de las quebradas. La mayor inversión en muchos años ha sido esa mega obra de protección a la vida, porque para nosotros lo más importante es la protección de la vida. ¿Eso mejora la calidad de la vida de la gente también? Por supuesto, porque vamos a ver, usted puede ir a Las Cañas, al Pepeto 3, a Llano Verde, o puede ir a La Campanera incluso. En La Campanera, el centro educativo estaba ya casi a punto de ser devorado por una cárcava.
y las colonias, y todo eso, y la angustia era generalizada. Nosotros hicimos una obra ahí de 2.5 millones, gigantesca. Protegimos esas colonias, protegimos la vida a los niños, a la escuela, les construimos una casa comunal a los niños, etcétera. Trabajaron jóvenes ahí, jóvenes pobres que lo que necesitaban empleo. 50 jóvenes en riesgo de violencia, 50 jóvenes. Hombre, y esas son comunidades pobres. Quiero decirle algo más. Si algo pateamos todos los días nosotros, son esas quebradas, esas zonas humildes, ¿verdad? Este día vamos a Popa a entregar viviendas, todos los días. Entonces, nuestro esfuerzo está principalmente concentrado hacia los sectores más vulnerables, donde hay amenaza a la vida, porque estas carcas amenazaban vidas, viviendas, bienes de la población, amenazaban cosechas, amenazaban infraestructura. Solo en las cañas, ¿verdad?, que la carca había devorado 37 viviendas, tuvimos que remover a 554 familias. Todas recibieron para el alquiler, todas recibieron transporte, muchas recibieron asistencia psicológica y después regresó una parte y 250 ya no pudieron regresar por seguridad. Hicimos la obra de protección y le dimos vivienda a cada uno de esos sectores necesitados. Esa es el trabajo, la opción preferencial por los pobres, pero dentro de una visión incluyente de país. Pero nuestro sello es un sello eminentemente social. Pareciera que cuando estamos hablando de obras públicas difícilmente podemos hablar de la seguridad de este país, ¿no? Pero si revisamos el término seguridad en un espectro más amplio o integral, sabemos que cada una de las carteras de Estado tienen una función importante que hacer. Es decir, no solo es la presencia, la seguridad no solo es la presencia de la policía o el ejército en las comunidades, sino también el hecho de desarrollar las comunidades, crear las condiciones de las comunidades, como se ha dicho. Quiero preguntarle cómo entra este tipo de obras, ¿no? Como usted dice, bueno, si desarrollamos una obra en una comunidad, por ejemplo, ahí sabemos que estamos empleando a jóvenes en riesgo. Sí. ¿Se conecta ahí el Ministerio de Obras Públicas o cómo se conecta el Ministerio de Obras Públicas con el Plan El Salvador Seguro? Esa es una cosa poco conocida. Cuando entramos en el periodo anterior, yo fui a conversar con el ministro Manuel Melgar y le decía, mira, he encontrado que la industria de la construcción puede ser un puente para esas muchachas y muchachos que ya están en fase de semilibertad, que cumplieron su pena, que sus causas no eran mayores, etcétera, para que los penales no se convirtieran en universidad del crimen, ofrecerles un puente. De ahí nace el programa Yo Cambio, que ahora han hecho hasta granjas, y eso es la política de rehabilitación y resocialización. Pero en la política preventiva, bueno, nosotros le damos un puntaje a las empresas en la evaluación de desempeño por la contratación de mano de obra local, porque nosotros trabajamos en zonas deprimidas, trabajamos en zonas de violencia. Para que la obra pública impacte en el desarrollo, tiene que impactar en el mapa de pobreza, es mi primer mapa, pero tiene que impactar también en el mapa de riqueza, en los polos generadores de riqueza, que tiene potencialidades, y tiene que impactar en el mapa de violencia. Porque, por ejemplo, en el Pepeto, cuando yo llegué a hacer la inspección, llegó un grupo de muchachas y unos muchachos y me dicen, mire ministro, pero aquí lo que necesita es empleo, porque si solo vienen a trabajar otros de acá y a nosotros nos dan oportunidad, no estamos de acuerdo. Contratación de obra local. Pedimos 44 muchachas y muchachos trabajaron allí durante toda la obra. Fue una inversión de 1.3 millones de dólares. Entonces, esa es la política preventiva, es empleo, es ingreso. Y nosotros no hemos tenido absolutamente ningún problema, absolutamente ningún problema. Ustedes no, pero ¿y las empresas que contratan, ministro? Bueno, ¿O que subcontratan para desarrollar esas obras? En la Campanera tuvimos un problema, que nosotros publicamos la licitación y se declaró desierta, no vino nadie. Hicimos la segunda convocatoria en los medios de comunicación y no llegó nadie. Hicimos la tercera y tampoco. Entonces yo envié un equipo a hablar con algunas empresas y nos dijeron, mire, voy a decir lo que dijeron algunos, mire, es que la Campanera es la capital de las pandillas. Nosotros no vamos a ir, el ministro no va a ir. Y le dijo la encargada de gestión social, no, el ministro es el primero que va a ir. Y yo fui. Pero mi reunión fue con la directiva comunal, legalmente constituida.
y llevaron jóvenes. Llegó un muchacho, por ejemplo, que leyó la Biblia y después nos dijo, miren, aquí el 95% de los jóvenes o han sacado bachillerato o no terminaron, pero no tienen empleo. Lo que necesitamos es oportunidad de empleo. 50 jóvenes, que incluso pudieron haber agredido la vida, o todo, hicieron una obra de protección de la vida preciosa. Jóvenes de la Campanera. Jóvenes de la Campanera. Yo fui 3 veces a hacer inspección, con la prensa, por cierto. Es posible que aquí haya archivos. Sí, hay archivos. Sí. Y usted puede mandar con un dron a ver esa obra. Hoy, por ejemplo, en el cañón, en la parte de abajo, porque es una cosa bien grande, los muchachos están pidiendo que se haga agricultura urbana, porque es un paso de humedad. Sí. Entonces, de esa manera trabajamos. Ministro, quiero preguntarle, para ir cerrando este tema, porque muy interesante, ¿no? Hablar sobre cómo las obras que pueden desarrollar las carteras de Estado pueden impactar en lo que usted precisamente decía, en el mapa de pobreza. Pero le quiero decir algo más. A ver. Con la Fiscalía General tenemos un convenio que lo firmamos con el fiscal anterior, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay desenterramiento, problemas y la Fiscalía necesita apoyo, el MOP ya tiene un convenio y si se han iniciado conversaciones probablemente con las nuevas autoridades de la Fiscalía, pues ellos han planteado la necesidad de continuar el convenio y nosotros, por supuesto, estamos al servicio de la seguridad pública y de la justicia. Ok, hagamos la pausa y cuando regresemos, bueno, a ver, a propósito de esto de impactar en las comunidades pobres, ministro, en el mapa de pobreza, como usted lo dice, quería preguntarle antes de ir a la pausa, si ustedes tienen el diseño, ¿no? Tienen, lógicamente, el gobierno tiene el conocimiento de dónde están las comunidades más pobres o tiene este mapa de pobreza, como usted lo dice. ¿Tiene alguna planificación el ministerio precisamente para intervenir en esos lugares o en ese mapa de pobreza? Es decir, ¿hay obras planificadas ya para desarrollar en esos lugares que incluyan este componente que usted mencionaba? Que la mano de obra, de alguna manera, en un buen porcentaje sea contratada de esos lugares. A cerrar este tema, ministro, ¿cuál es este mapa? Si lo tienen ustedes ya diseñado este mapa para desarrollar obras precisamente en esas comunidades. Sí, si hay una planificación, pues, ¿verdad? Efectivamente, un día de estos conversaba con uno de los que fue miembro del Plan Nacional de Desarrollo que se hizo hace varios años, cuando se construyó el mapa de pobreza, o sea, se levantó el mapa de pobreza extrema severa, los diferentes grados de pobreza. Entonces, ese es el primer mapa. La industria de la construcción, la infraestructura, la obra pública, debe impactar en ese mapa. Pero también debe impactar en el mapa de los polos generadores de riqueza, porque esa es la manera. Pero también hay que impactar en el mapa de violencia, tenemos también ese mapa. Claro. Y el cuarto mapa es, por supuesto, el mapa de suelos, de cuencas, de microcuencas. Y el quinto mapa en el que tenemos que impactar es en el mapa integracionista. ¿Por qué? Porque las vías es la circulación. Tenemos que integrar territorios, etcétera, e integrar a la región centroamericana. De esa manera trabajamos nosotros. Vivienda, igual que el MOP que trabaja Cárcavas y todo eso, vivienda, su trabajo principal es vivienda de interés social, para gente que no tiene o que tiene poco. Nosotros, este año, por ejemplo, está en curso 21 millones de dólares de inversión, pero no solo eso, este servidor es el presidente de la Asamblea de Gobernadores del Fondo Social para la Vivienda. Ahí hemos establecido un récord. El año pasado nosotros hicimos una inversión de 143 millones de dólares y esa es primordialmente vivienda de interés social. Se colocaron 7.599 créditos. Más del 40% es para mujeres jefas de hogar. Se inauguró el programa Casa Joven y esto está impactando justamente en los sectores de menores ingresos. Y además quiero decirle, el Fondo Social es una institución con números muy sólidos y muy sanos, que incluso merece que se le fortalezca y se le relance. Hemos tomado un acuerdo en la Asamblea de Gobernadores de en los próximos días hacer un taller para ver cómo aumentamos los fondos al Fondo Social para la Vivienda, para la construcción masiva de vivienda popular, es decir, vivienda de interés social.
¿Qué es la misión del fondo? Bueno, es que pocos saben también, o algunos no saben, que el Fondo Social para la Vivienda es una cartera que depende del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Del ramo. Del ramo de Obras Públicas, Sí, de alguna manera, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Tiene su propia administración. sí, claro, ¿verdad? tiene su Nosotros, propia administración, pero está bajo, digamos, la sombría de lo que es el Ministerio de Obras Públicas, si mal no recuerdo. Hablemos un poco, ministro, ahora de las obras que se están desarrollando. Ayer fue la inauguración, usted lo decía ya, nosotros también fuimos como medios de comunicación a darle cobertura. La inauguración del túnel que pasa por el redondel de Naciones Unidas, es este que estamos viendo, que finalmente, mire, así quedó la obra, ¿verdad? Ya prácticamente concluida, habrá algunos detallitos que se están desarrollando, pero bueno, este es el trabajo de cuánto tiempo y la inversión de cuánta plata, ministro, en esta obra. Bueno, lo que entregamos ayer, quiero decirle algo. Llevo 7 años, pero hay 2 cosas que abolimos nosotros en el MOP. No colocamos primeras ni segundas piedras. Ese era un viejo estilo de colocar primera, segunda piedra. Nosotros no hacemos eso. Tampoco hacemos inauguraciones, lo que hacemos son entregas. Nosotros entregamos a la ciudadanía, que la ciudadanía reciba y juzgue. Lo que se está viendo allí es la parte en la superficie, ¿verdad? Los pasos elevados, Sí. pero hay algo que no se ve, que es un deprimido. Ese deprimido, eso no se ve de arriba, pero luego eso es lo que hemos hecho. Ese es el túnel. Son claro. 440 metros, un túnel con todos los estándares internacionales. Las secciones que tienen son justamente estándares internacionales. Es un sentido, porque tiene 2 sentidos. Usted puede ir de la Jerusalén Sur hacia la calle Santa Tecla encima, por la superficie, Correcto. por el redondel. Pero este es otra alternativa. Allí usted puede ver que el auto tiene 220 máximo, Sí, sí. 220, Ajá. pero la sección de esto es 550 metros, o sea que es más de la mitad, justamente porque lo que se contrató es el diseño de un carril para accesar hacia la autopista General Cañas y que haya otro espacio mayor a un carril donde pueda accesar una grúa. Sí, por cualquier emergencia en ese Sí, lugar. sí, claro. sí, esos son los nuevos estándares de la obra pública. Ajá. ¿Verdad? Sí, escuchamos ayer porque antes que viniera la crítica, mira, ¿y cómo se va a hacer si un vehículo se queda en ese lugar? Escuchamos las explicaciones de que es un carril que permite Sí. simultáneamente el ingreso de una grúa si es necesario en ese lugar, ¿no? Pero bueno, le Sí, preguntaba claro. ¿cuántos vehículos circulan por ese lugar? ¿Cuál es el Bueno, impacto social que tiene esta obra? Rutinariamente 45,000 vehículos Ajá. diarios. Pero en tiempos de Navidad circulan más de Sí, sí, 50 claro, claro. 50,000 o 60,000 vehículos ahí en Es esa una zona. vista distinta, mire, de noche, ¿no? Sí, y quiero decirle que esto mejora la circulación para toda la gente. Esto es parte de una estrategia para apoyar la competitividad del país, apostándole a la movilidad efectiva de la población, en primer lugar, pero también a la movilidad efectiva de la cadena de suministro, es decir, de los productos. Esto beneficia principalmente a la población porque realmente los grandes atolladeros en aduanas o en las ciudades al final impacta en los costos de producción de las empresas y al final eso se descarga en el consumidor final, en la mesa del ciudadano. Entonces, de esta manera también esto tiene una función social, pero además es una forma también de relanzar los distritos comerciales. Por ejemplo, en Soyapango también vamos a otra etapa en aquella zona a relanzar los distritos comerciales. Ok. Entonces, ¿esto ya es detalles más bien? Bueno, no está ¿Algunos concluido. detalles? No, Sí. si usted observa ahí, todavía estamos trabajando en 2 o 3 frentes, por Ajá. decirlo de alguna manera. Ajá. Un frente es la parte norte, que es donde está la escuela militar. Sí. Allí, si usted nota, demolimos todo el muro perimetral de la escuela militar Ujú. y construimos hacia el fondo. La ciudadanía ganó como 16 metros gracias a la generosidad de la escuela militar, pero nosotros les construimos un Ahí lo estamos viendo, esa parte muro es exactamente. perimetral con las especificaciones que las autoridades militares nos dieron. Ujú, ujú. Y allí, en ese espacio nuevo, estamos terminando una calzada nueva, que es para conectar la Jerusalén con la avenida Chiltiupán, Sí. hacia el poniente, Merguet. y además construirle a usted, a los muchachos, a los trabajadores que usan bicicleta, construirles una ciclorruta ahí y una acera peatonal, porque allí no había paso peatonal. Ujú, ujú. Un ciudadano no podía pasar.
Entonces, pues eso. Y en la parte al norte de Multiplaza, al otro lado de Multiplaza, también van a continuar las obras. Estamos en un entendimiento público-privado, ahí van a continuar las obras y van a haber nuevos beneficios para el interés público y la ciudadanía. Ok. Y ahora nos centramos en la parte del redondel Masferrer. Ministro, esto es bien importante, se da, digamos, un nuevo sistema de carretera, si usted quiere, en ese lugar, se mejora la circulación vehicular, luego vamos al redondel Masferrer y yo sé que usted lo tiene en su radar, ¿no? Se va trasladando un poco sí. Este tema del tapón, como se le dice, ¿no? Correcto. Hasta sacarlo de la capital más bien. Sí, es que de lo que se trata es de superar la vieja costumbre de la proyectitis, de hacer un proyecto bonito por aquí, otro proyecto por allá. No, la ciudadanía tiene que preguntarse, mire, ¿y este proyecto tiene una lógica estratégica o no? ¿O es un invento? Esto tiene una lógica estratégica, es parte de la política de movilidad y logística del país. Lo que estamos iniciando es dotar al Gran San Salvador de un eje norte-sur y sur-norte, sin entretenimiento, sin altos y sin semáforos. Pero tenemos que hacer 3 trabajos de acupuntura. Primero, el paso multinivel. Luego seguir por la Jerusalén y eliminar la cola de 2 kilómetros que casi siempre existía en el redondel Masferrer, haciendo un túnel, que es lo que se está haciendo. Quedaría pendiente el tercer punto de acupuntura, que es la Plaza Uruguay, o Artiga, que la gente la conoce como el Luceiro. Sí. Ese es más pequeño el desafío. No tenemos los recursos, pero ya sería solo eso. Y usted podría conectar desde la General Cañas, la calle Santa Tecla, hasta el periférico norte, prácticamente cruzar toda la ciudad en cuestión de minutos. Prácticamente toda la zona norte, conectado con la zona norte. Esa es la nueva lógica. Antes se pensaba que solo los periféricos era la solución. Hoy en el mundo, en Europa y en cualquier país del mundo, en las grandes urbes, se está trabajando justamente estos ejes longitudinales sin altos y sin semáforos. Por supuesto, hacer esto no es una cuestión de un día. Lo importante es que lo estamos haciendo y lo estamos iniciando. Ese es el rumbo de estos trabajos. Y hay otra, hay otra planificación en el Rancho Navarra, ¿tengo entendido? Bueno, sí, porque necesitamos generar una ruta de penetración. Necesitamos elevar la competitividad al aeropuerto internacional. Al mismo tiempo que estamos haciendo una cuantiosa inversión en la modernización y viene después la ampliación, al mismo tiempo hay que convertir esa autopista en la autopista más moderna de Centroamérica. La de Comalapa. Sí, pero para eso hay que iluminarla, hay que dotarla de un sistema muy sofisticado de cámaras de seguridad y un sistema de reacción rápida. La autopista más segura, pero necesitamos convertirla en términos de movilidad en una ruta de penetración, que usted pueda ir desde Metrocentro en cuestión de minutos hasta el aeropuerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Es cierto, no hay semáforos, pero cuando usted va a salir, ya tiene la primera cola ahí frente al Navarra. Y hay una cola de 3 kilómetros desde la cima, desde la despensa de Don Juan y el Selectos, valga el comercial, desde arriba, esa cola permanente y en la Vista Hermosa. Y allí se tienen que hacer intercepción. Eso es peligroso. Y entonces vamos a eliminar eso. Y vamos a trabajar un paso superior, que va a ser una dona, que es el pórtico de entrada a la ciudad, que tiene que ser funcional. Y yo le he solicitado a los diseñadores que con el mismo presupuesto, además de ser funcional, que no sea una cosa solo gris funcional, sino que tenga un mínimo de belleza. Y eso por ser arquitectónico, la es la entrada, ¿no?, a la ciudad. Mire, nosotros podemos ser países pobres, pero tenemos dignidad. Y yo siempre he dicho una cosa, sin corrupción se puede. Porque si al empresario se le vuelve a extorsionar cobrándole el diezmo, el 10%, o la quinceañera, como le llamaban, al 15%, o el 20%, ¿cómo le va a exigir usted calidad a un empresario? Las obras quedaban aventadas. Entonces, ahora sí usted ve que incluso los empresarios están compitiendo. Por ejemplo, yo lo he dicho muy claro, ese paso multinivel que lo está haciendo el Fovial con un contratista privado es la nueva vara en cuanto a calidad con que tiene que medirse la obra pública. Es decir, es un desafío también a los demás empresarios de la construcción y al Fovial y al MOP. Claro, ministro, tiene razón cuando dice, mire, lo que se va a construir en el Rancho Navarra tiene que ser un poco más atractivo, ¿no? Tiene que ser más atractivo porque es como la ventana de entrada viniendo del aeropuerto internacional. Pero también decía,
hay que modernizar la autopista al aeropuerto internacional. Sí. Bueno, supongo que para eso todavía no hay plata, pero ya hay de alguna manera una planificación. No hay, pero la primera etapa ya se Iluminación, decía, por ejemplo. Vamos a ver, Ajá. usted pasa por la noche y esa autopista parece iluminada, Sí, pero no está iluminada. sí. Simplemente porque tiene un sistema de señalización reflectiva. Hoy por hoy, en cuanto a sistemas de señalización reflectiva, es la autopista que tiene mejor señalización aquí en la región. Digo que sí, porque he pasado por ahí, lo he Sí, notado. parece iluminado, pero no está iluminado. Solo es señalización. Que es muy importante. Hay que iluminarla y necesitamos un sistema muy moderno que no genere efectos de cebra para que pueda funcionar la videovigilancia. Hacia eso tiene que ir el país. Hacia eso vamos y no nos vamos a detener. Bueno, me decían que vamos a ver una cámara de es Avenida Jerusalén. Esta es la que está complicada. Bueno, es lógico, ¿no? Como se está haciendo trabajos ahí. Eso creo que es hacia el norte, ¿verdad? Sí, es hacia el norte. Esa es la cola que tenemos que terminar. Exactamente. Esa es la del Masferrer. Esa es la que se traslada ahora mismo del Redondel Naciones Unidas al Masferrer. Pero ya en el Masferrer, mientras en el paso multinivel llevamos el 96%, en el Masferrer vamos al 17%. Y veo yo que los trabajos están bastante acelerados. 17%. Sí, ahí se tiene como 4 frentes de trabajo. Por ejemplo, si usted va a La Quebrada, sí, ahí hay gigantescas obras, ¿verdad? De ingeniería, de embovedado. Hay que hacer el blindaje de toda esa zona, claro, porque es vulnerable. La instalación del túnel. Sí, ese es un frente. Ya se está rompiendo el túnel, pero también tenemos otro frente de trabajo arriba, se está ampliando la Masferrer Norte, ¿verdad? En una parte. Entonces, esa cosa, bueno, además de funcional, igualmente esperamos nosotros que el fovial que está construyendo y que la empresa contratista también dé un valor añadido, un plus en cuanto a calidad de obra y que arquitectónicamente sea algo bonito. Usted puede ir a ver, por ejemplo, el túnel ayer, mire hasta las texturas. Las texturas son muy finas, no está marmolado, pero son texturas muy finas. Todo eso es importante. Con iluminación artificial, bueno, ¿no? Iluminación, tiene casi medio centenar de luminarias. Bueno, este túnel, quiero decirle, tiene iluminación natural. Se han hecho como 6 ventilas para oxigenarlo y para iluminarlo, ¿verdad? De día no necesita, sin embargo tiene iluminación artificial, pero tiene iluminación natural. Son 50 luminarias LED, o sea, de bajo consumo para ahorrarle a la ciudadanía. Pero además quiero decir algo muy bonito. Nosotros hacemos eso y llegó el Consejo Municipal y su alcaldesa, que eso queda en Antiguo Cuscatlán, y ella allí mismo declaró que inmediatamente la alcaldía de Antiguo Cuscatlán va a asumir esa iluminación. Nosotros entregamos eso en cada municipio. Sí, claro. Y por eso, mire, aquí esa perversidad de la división y el enfrentamiento irracional entre partidos, está bien que cada uno tenga un credo, sus principios, eso está bien. Usted no necesita abdicar de sus principios, pero aquí es cierto, cada uno tiene un partido, pero tenemos una sola patria y le servimos a un solo pueblo. Ya hay que terminar de una vez con esa confrontación. Y yo quiero saludar que inclusive he escuchado en el sector privado también un espíritu como esto. El país necesita salir adelante. Entonces, yo quiero agradecer la presencia de las autoridades de Antiguo Cuscatlán. Vamos a entregar todas esas luminarias. En la parte alta también hay luminarias, inclusive hay una especie de, le llaman los técnicos rosa, unas luminarias gigantescas. Eso es un valor añadido, un plus que quiero decirles algo, no estaba en el contrato. Eso es parte, y perdonen que me voy a tomar el abuso, eso es prácticamente una donación de la empresa contratista que yo quiero agradecer. O sea, se está dando un valor añadido. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque tenemos empresas de calidad en este país competitivas, por las que nos podemos sentir orgullosos. Y le quiero decir una cosa, no hay preferencias, señores, no hay preferencias. Aquí hay gente todavía que antes usufructuaba cosas así, que mira con envidia. Aquí es
competencia y transparencia, que se le cumpla al interés, al interés público. Entonces la ciudadanía tiene que ver la calidad de la obra pública. Bueno. Entonces, y la responsabilidad social y empresarial es importante. Ministro, vamos a hablar en lo que resta sobre el tema de la terminal del Citrams. Por cierto, una persona me escribía a través de las redes sociales, le comentaba cuando comenzábamos la entrevista, y me decía, Romeo, pregúntale al ministro qué se puede hacer también con el tema del Boulevard del Ejército, ¿no? Bueno. Que es eterno problema, que a pesar de que camina lo del Citrams, yo le pues, cuento. Aquí definitivamente continúa habiendo tráfico en ese lugar. Como nosotros tenemos una dirección de planificación que planifica al país a 30 años plazo. Le voy a hablar en dos planos, el corto plazo y el mediano horizonte. En el corto plazo, el 15, bueno, en la segunda quincena de abril, esperamos tener toda la plataforma tecnológica de la terminal de integración, sus sistemas de elevadores, para que el túnel sea funcional. Ahí hay otro túnel muy lindo, por cierto. Y que tengamos toda la plataforma tecnológica, todo el sistema de cámaras, de salas de control y todo eso. Por cierto, quiero decirles, el Citrams probablemente sea, si no el único, uno de los pocos sistemas de transporte con 0 homicidios, 0 actos de violencia, 0 actos de delincuencia, 0 violencia de género. Entonces hay que cuidar eso. El Citrams es un niño que apenas está dando un paso y lo han intentado derribar. Tendrá sus insuficiencias, pero tiene también esas virtudes. Inmediatamente de eso, vamos a firmar un convenio público-privado en la zona para el relanzamiento del distrito comercial. Ahí va a haber una inversión privada muy grande y nosotros vamos a concurrir. Va a haber una estación especial de Citrams. Todo esto es parte de la segunda etapa. Pero bueno, veamos el mediano, siempre en el corto plazo. En el segundo semestre de este año vamos a contratar ya la ampliación de la Roosevelt a 4 carriles. Es decir, es como que hagamos un bulevar del Ejército paralelo, de Cárcel de Mujeres, de Santa Lucía, de Cárcel de Mujeres, hasta la Juan Bertis. Esto va a contribuir a... otra medida es que, bueno, nosotros esperamos... A ver, espérame, ¿una ampliación del Boulevard del Ejército? No, la avenida Roosevelt. De la Roosevelt. Es la calle que va de Aguacaliente hasta la Juan Bertis, hasta Ciudad Delgado. Ok, sí, sí, sí. Hasta por la 5 de noviembre. Entonces... La ruta de Agua Caliente que le conocemos. Exacto. ¿No? Esa la vamos a hacer a 4 carriles. Eso es paralelo al Boulevard del Ejército. ¿Qué otra cosa para esa zona? Tenemos, bueno, hay una cosa fundamental. Aquí no solo la infraestructura, es toda la ingeniería del desarrollo urbanístico. Mire, las grandes urbes, las metrópolis, las ciudades modernas, no tienen las terminales del interior en el centro de la ciudad. La terminal de Oriente estuvo hace 40 o 60 años en la periferia. Hoy está en el centro. Entonces ya tenemos una decisión y quiero comunicarlo claro. Hay una decisión. La terminal de Oriente sale hacia la periferia oriental. Y hay que construir una nueva terminal. Ya se tiene el pero terreno. ese va a ser un gran emprendimiento público-privado. Nosotros no vamos a gastar dinero de los ciudadanos, nosotros vamos a contribuir con los empresarios y ya hay alternativas, ¿verdad? Ya. Así que se va a mover a corto plazo la terminal. Ahí van a ser miles y miles de unidades que ya no van a pasar por el Boulevard del Ejército. Pero le pongo otra cosa. Usted pasa por la tiendona todo el día, y ahí hay miles de camiones, de picachos, jalando de gente que va a comprar. Todo el país se abastece allí, hasta los supermercados se abastecen de allí. Pero las centrales de abasto hoy en día no están en el centro de la ciudad. Entonces ahí es un desafío que todavía está trabajando el Ministerio de Economía. Eso ya es el mediano horizonte. Hay que mover la tiendona y crear la central de abasto en la periferia. Esos son los alivios que necesita el país. Esa es la planeación urbanística. Esta es la ciudad del futuro que tenemos que ir construyendo gradualmente. Y si lo hacemos en unidad, mejor. Ok. Ministro, por las preguntas que he leído, ¿no?, que me enviaron nuestros amigos televidentes, si nos puede brindar más detalles sobre la ampliación de esta arteria Aguacaliente. ¿Por qué? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Cuál es más o menos la inversión que se pretende hacer? Es decir, un poquito más de detalles porque la gente, de verdad, tiene toda la razón cuando habla del Boulevard del Ejército. Dice, bueno, todos los días hay un Citrams que está funcionando,
pero todos los días hay tráfico siempre. Ciertamente. Ahí, ¿no? De ida y vuelta. Ciertamente, porque aquí hay derechos compartidos que hay que armonizar. El derecho de los 430,000 ciudadanos que no tienen vehículo, que son de a pie y que vienen a trabajar a la ciudad. Entonces, el Citrams es para ese universo de ciudadanos. Pero el resto y esa nueva ampliación de la Roosevelt es para las personas que tienen autos, ¿verdad? Para eso. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya comenzamos. Ya a una parte le agregamos un tercer carril, a una parte. En la cuesta de Aguacaliente usted va y ya tiene 3 carriles. Y eso lo hemos hecho con los mismos recursos, no créditos, creo que en unos 3 meses se podría iniciar la contratación, la licitación para la ampliación del primer tramo, ya de Cárcel de Mujeres hacia el centro de Soyapango. Y después vendría el otro. O sea que arrancamos este año. La parte más complicada es de ahí de Soyapango a Ciudad Delgado por la geografía o la topografía del terreno, mejor dicho. La parte más complicada por la topografía y los derechos de vía y todo eso es el puente que está abajo, que es una cosa muy quebrada y además estrecha, una garganta. Sí, sí. Y bueno, hay ahí una empresa internacional, una empresa americana que está pegado ahí, pero bueno, gracias a Dios hemos tenido un buen entendimiento y muy probablemente incluso recibamos donación de derechos de vía. Yo quiero agradecer esa actitud de responsabilidad frente al país, también de las empresas internacionales, porque quiero decirle una cosa, para estas cosas nosotros no tenemos dinero para comprar derechos de vía, así que agradecemos a todos los ciudadanos y empresarios que apoyan esto, porque por ejemplo en el campo, un caserío que nunca ha tenido carretera y usted llega y le hace una calle, entonces, ¿qué pasa con el precio de los terrenos? ¿Bajan o suben? Sí, lógicamente suben. ¿Qué pasa con el precio de las viviendas? ¿Bajan o suben? Entonces, y los agricultores pueden sacar su cosecha. Hacerle camino a un caserío deprimido que nunca tuvo, es una manera también de transferirle riqueza, de transferirle oportunidades y de reivindicar derechos, porque eso es lo que necesitamos ir construyendo, una sociedad fundada en libertades, pero también fundada en derechos. Entonces, viene esa buena noticia por ahí. Sí, viene. Y bueno, ministro, la plataforma tecnológica de la terminal significa qué, instalación de cámaras, que eso es lo que está, digamos, pendiente ahí en la terminal del Citrams. ¿Eso significaría poner en marcha cuántas unidades más? Sí. ¿Qué desencadena, digamos, la inauguración de la terminal? Si quiere hacemos la pausa y... ¿Cómo no? Porque estoy oyendo ya la música de fondo. Hacemos la pausa comercial y cuando regresemos nos explica en el tiempo que tenemos qué desencadena la inauguración de la terminal del Citrams. Volvemos a ver. Bueno, cada vez que conversamos con el ministro de Obras Públicas surgen nuevas preguntas e inquietudes con todo derecho a la población. Por ejemplo, esa persona que me decía, pregúntale sobre qué van a hacer con el Boulevard del Ejército. Ya el ministro explicaba cuáles son la planeación que se tiene. Alguien está preguntando también sobre el tema de los chorros y que siempre hay una especie de embudo ahí. Claro, le termino de contar el Boulevard del Ejército. Ajá. El otro componente es el siguiente. Si se agregan 180 o 200 autobuses articulados más y por cada autobús articulado del Citram, usted saca 5 o 6 buses chatarra, son 5 o 6 buses chatarra menos en el aeropuerto, en el Boulevard del Ejército. Queda pendiente un proyecto que tiene el MOP de hacer un paso doble nivel entre la Santa Lucía y Cárcel de Mujeres. No tenemos los recursos, lo que tenemos es un prediseño, también es una dona como el Rancho Navarra. Eso no sé si lo va a lograr hacer este gobierno, si no va a quedar como tarea del próximo gobierno. Pero si tenemos las asignaciones, nosotros estamos listos, los estudios están hechos, hay un prediseño. Los chorros. Bueno, los chorros tenemos dos situaciones. Una propiamente en el sitio del Niño, ya ahí se ha iniciado la intervención para terminar, pero tenemos un cuello de botella a la entrada del Poliedro. Entonces, este año, en el último trimestre, se va a ampliar un carril ahí. Y en el resto de la calzada se van a hacer las bahías para que los autobuses cuando paran, no paren en medio de la calle, sino que puedan hacerse a un lado. Eso no es sencillo porque son taludes, son quebradas, pero bueno, esa es la inversión que hay que hacer. Inicia este año. Ministro, me preguntaba,
nuestro productor Eduardo Navas me decía, mire, y en el semáforo de ahí de Cifco, ciertamente, y tienen razón, ¿no? Viniendo, creo, de la zona rosa, ¿no? Sí. Cifco. Cuando giras tú, por ejemplo, vienes de la zona rosa y giras hacia Casa Presidencial, bueno, sobre la Manuel Enrique Araujo y todo ese cruce que está ahí en Cifco, ¿no? Siempre se hace tráfico también en ese sector. Habrá que ver qué solución se busca. Sí, en realidad la Manuel Enrique Araujo a futuro va a ser un poco problemática, pero bueno, mire, lo que sucede es la siguiente, ya no se pueden seguir expandiendo horizontalmente las calles, porque allí, por ejemplo, usted le robaría espacio a la industria, al comercio, a la gente y todo, y además vale oro, ¿y con qué se va a comprar eso? Aquí hay que proyectar, y es lo que está proyectando el MOB, los viaductos, o sea, las autopistas de doble piso. Sí, claro, hacia arriba, ¿no? Prefabricadas, como Legos. Eso es lo que hay que hacer y hay que proyectar. Lo que se hizo en el redondel hay que crecer hacia arriba y en lo que se pueda también hacia abajo, porque por ejemplo con el nuevo Citrams, usted va a llegar al redondel de la Plaza Salvador del Mundo, se va a alterar la geometría de ahí, yo no estoy de acuerdo. Lo que les hemos planteado nosotros a los consultores internacionales, que lo que hay que proyectar es allí una estación subterránea. ¿Y cómo se le va a financiar? Bueno, hay que ver si puede ser un asocio público-privado, pero esa plaza creo yo que sí hay que respetarla. ¿Qué se desencadena con la inauguración de la terminal del Citrams para cerrar, ministro? Bueno, estamos para la segunda... semana de abril, dije, ¿no? El segundo quincena de abril. Bueno, segunda quincena de abril. Tenemos que ir a ver la prueba del sistema de elevadores, porque hay 4 elevadores ver cómo funcionan las cámaras de videovigilancia, las estaciones de control y los sistemas de reacción rápida, ¿verdad? Esto con la seguridad pública. Ya las pruebas, inclusive nos acompañó el vicepresidente Óscar Ortiz, ya se hicieron pruebas con los buses articulados, los giros y todo eso. Así que vamos a ir a hacer una nueva inspección, pero para constatar el avance de la plataforma tecnológica. No es que se va a comenzar ni que esté pendiente, no, vamos a ir a ver los avances, porque eso se está instalando desde hace ya un rato. Es decir, pero esto significa más buses articulados, un mejor sistema de vigilancia, desencadena, digamos, un Citrams más seguro. Y quiero decirle, y todo esto es con los mismos recursos, ni un centavo más, ni un centavo más. Nosotros trabajamos con los presupuestos que se nos asignan, no como antes que se contrataba con un monto y después terminaba, no alcanzaba el crédito. Trabajamos con los mismos recursos. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Romeo, y a la ciudadanía, muchas gracias por su atención y por la paciencia que nos ha tenido. Gracias, vamos hasta la sala principal. Nosotros nos vemos el día de mañana. Es todo. Buenos días.